Tsunagakure odio ardiente, amor floreciente Orochimaru 181, 200 Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón, muchas gracias. 181 ¿Crees que actualizarían sus unidades de patrulla? No. La noche había caído sobre la civilización arenosa conocida como Tsunagakure, donde la pelirroja traidora estaba escondida en las sombras más allá del gran muro fronterizo que cubría la ciudad, protegiéndola de las tormentas de arena. Se había escabullido fácilmente de algunos de los Jounin que custodiaban el muro, ya que había memorizado el diseño y los ciclos de patrullaje mucho antes de que la secuestraran, y ahora estaba agachada en las sombras de una chimenea en un techo de tejas cerca del borde de la aldea, su pequeña amiga serpiente mirando a su alrededor y chasqueando la lengua, alerta por cualquier sorpresa. Kaede escrutó con la mirada los numerosos tejados altos de la aldea, buscando a cualquier explorador que pudiera ver su melena pelirroja desde lejos. Cuando estuvo segura de que nadie la había visto, salió a escondidas de detrás de la chimenea y comenzó su avance sigiloso hacia el centro, donde se guardaba la información. Ya era pasada la medianoche y, sinceramente, podría haber comenzado su misión hacía horas, pero se había quedado congelada afuera detrás de una roca y, debido a eso, pasó varias horas preparándose mentalmente para poder llevar a cabo sus decisiones. Ver su hogar nuevamente le provocó una oleada de triste nostalgia y se le hizo un nudo en la garganta solo de pensar en el tiempo que había pasado allí. Basta, vieja tonta senil. Se regañó a sí misma en silencio, saltando al camino de tierra dentro de la ciudad, ocultándose detrás de la pared de un edificio mientras un shinobi caminaba por la esquina, se detenía, miraba en su dirección y luego se alejaba. No tienes tiempo para preocuparte por el pasado ahora. Quema esa información y lárgate de aquí. Pero mientras pensaba en eso, al mirar las calles familiares que recorría con cuidado, su mente vagaba por el camino de los recuerdos. Recordó las veces que había caminado por esos mismos senderos con sus amigos o familiares, o incluso con su antiguo amante, charlando y sin darse cuenta del mal que estaba por venir. ¿Cuántos días había pasado dando por sentado su cómoda y feliz vida? ¿Y cuánto tiempo pasaría antes de que pudiera encontrar otra? ¿Moriría antes de empezar una nueva vida? La pelirroja chasqueó la lengua mientras se escondía detrás de unas lonas en un mercado callejero que solía visitar a menudo cuando era niña, sorprendida de que todavía estuviera allí. Sin embargo, se quitó ese pensamiento de la cabeza, sabiendo que si continuaba distraída, sería víctima del kunai de un antiguo aliado. De ninguna manera moriría ahora después de haber pasado por tanto. Si tomara cada respiración de su cuerpo, haría algo con su vida, ya sea bueno o malo. Se escucharon los pasos de otro shinobi y ella se agazapó detrás de una caja de madera, oculta en la oscuridad mientras miraba por encima del hombro y escuchaba cómo la persona que patrullaba pasaba a su lado sin ser alertada de su posición. Si recordaba correctamente, su madre una vez le dijo que aquellos que permanecieran fieles a la aldea serían recompensados, y tuvo que morderse la lengua para no escupir una risa venenosa en represalia. Si ese fuera el caso, ¿por qué su recompensa debía sufrir tanto por un pueblo que la acusaba de asesinato a sangre fría? La serpiente siseó suavemente y Kaede tarareó, mirando al curioso reptil antes de mirar desde detrás de la caja para ver una abertura clara hacia un callejón oscuro que conducía directamente al edificio central donde Tsunagakure almacenaba su información. Buen chico tilde. Ella susurró con una sonrisa antes de escabullirse detrás de él y rápidamente formó sellos con sus manos para poder usar el Shunshin en el camino oscuro sin ser vista. Sacrifiqué tanto por este pueblo, ¿y qué obtuve? Un boleto de ida a prisión sin posibilidad de una buena vida al otro lado. Se burló. ¿Qué clase de tonto da su vida por un lugar al que ni siquiera le importa? Kaede. Oh, Dios, no. La experta en ninjutsu se detuvo en medio de la carretera, sus manos temblaban mientras las dejaba caer a los costados, sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta. Conocía esa voz también, por favor, que se equivoque, por favor, que sean las alucinaciones de un lunático, preferiría volverse loca antes que ver quién estaba detrás de ella en ese momento. Lentamente, se tragó el nudo de miedo en la garganta y se giró, su expresión se llenó de horror cuando se enfrentó a uno de sus preciados amigos. Takeshi se quedó allí, con los ojos igualmente abiertos, pero en lugar de sentirse afectado por la misma emoción, se sintió sorprendido, confundido y posiblemente, aliviado. ¿Por qué se sintió aliviado de verla, si ella era el enemigo? Kaede. Eres tú. Seguía un intruso hasta el pueblo desde la frontera, nunca pensé que serías tú.
Bajó ligeramente el kunai que tenía en la mano, incapaz de creer realmente lo que estaba viendo al principio. Hola, Takeshi, logró decir Kaede, dándole una pequeña y dolorosa sonrisa mientras maldecía su suerte por haberse topado con alguien a quien conocía tan bien. Había envejecido, su rostro ya no era tan afilado y juvenil como ella recordaba, en cambio se veía cansado, estresado y sin esa chispa. Por supuesto, para él probablemente ella parecía igual. ¿Por qué? Takeshi sacudió la cabeza y la observó con cautela. ¿Por qué has vuelto a la aldea sabiendo perfectamente que te van a enjuiciar por el asesinato de Kiyoshi-san? Esas palabras provocaron una ola de resentimiento y enojo, el puño vendado de Kaede se apretó bajo su manga mientras sus ojos se volvían fríos hacia el hombre que alguna vez vio como su rival y mejor amigo. ¿Qué? ¿Te refieres al asesinato con el que no tuve nada que ver? Se giró para mirarlo de frente, la serpiente en su brazo escondida debajo de la tela de su manga. ¿Te refieres al asesinato por el que ni siquiera estaba consciente? ¿Es ese el asesinato al que te refieres? La expresión de Takeshi se suavizó con confusión y frunció el ceño después de un segundo de reflexionar sobre sus palabras. ¿De qué estás hablando, Kaede? Encontramos tu protector de frente, huiste de la aldea en medio de la noche. Ah, ¿sí? Encontraste sangre en el piso de mi cocina también, mi sangre, para que lo sepas. Apretó los dientes mientras las lágrimas inundaban las comisuras de sus ojos e hizo todo lo posible por contenerlas. La misma sangre que probablemente salió del pueblo. Sí, asumimos que Kiyoshi había actuado en defensa propia y que usted había resultado herido, lo asumiste. Me lo imagino. Eso es todo lo que puedes hacer, ¿no? Se burló y se pasó los dedos por el flequillo antes de agarrarlo con tanta fuerza que sintió el dolor de algunos de los folículos pilosos arrancándose de su cuero cabelludo. Me atacaron, Takeshi. Me apuñalaron, me dejaron inconsciente y luego me llevaron a un lugar horrible donde experimentaron conmigo. Pero ninguno de ustedes asumió eso, ¿verdad? La voz de Kaede se quebró mientras se ahogaba con sus emociones, dando un paso adelante ligeramente, mientras que Takeshi dio un paso atrás, sus ojos brillaban de dolor y rabia, finalmente desahogando sus emociones con una de las personas con las que más quería compartirlas. Estaba sufriendo, Takeshi. Estaba perdida, sola y sufriendo. Pero ninguno de ustedes intentó encontrarme, me dejaron, me abandonaron como si yo no fuera nadie importante. Ella dejó caer su mano de su cabello a sus ojos, luego se pasó ambas manos por la cara antes de dejarlas a sus costados, secándose las lágrimas y dejando feas manchas detrás. Y debido a eso, estoy atrapada haciendo cosas que nunca pensé que haría solo para sobrevivir. He tenido que matar a personas que nunca quise matar. Con otro paso adelante, Takeshi levantó el kunai de nuevo. Retírate, Kaede. No quiero usar la fuerza. Una risa casi enloquecida salió de su garganta mientras flexionaba su mano y un kunai cayó en ella, que atrapó con facilidad. ¿Qué? ¿Cómo hizo mi madre cuando me vio de nuevo? ¿Cómo hicieron ustedes cuando me echaron de Suna hace más de un año? Tragó saliva y levantó la espada para que él pudiera verla. No, no puedo retirarme. No puedo volver a estar encerrada otra vez, simplemente no puedo. Su expresión finalmente se desvaneció, sus ojos se humedecieron con lágrimas mientras suplicaba en silencio, rogándole que comprendiera su dolor, su sufrimiento. Puedes salir de esto, Takeshi, solo finge que nunca me viste, no quiero matarte, pero, lo haré si es necesario. Endureció sus ojos y se puso en posición de combate con el kunai listo para la batalla. Takeshi entonces compartió la misma mirada horrorizada que ella le había dado cuando él se había dirigido a ella. Amenazar a tu mejor amiga. ¿Qué te pasó, Kaede? Pasé por el infierno y volví. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. Aprendí lo que una aldea le hace a un ninja y lo poco que importan a largo plazo. No soy una herramienta para el Kazekage y me condenarán si me castigan por algo que nunca hice. Me dije a mí mismo que nunca volvería a confiar en nadie, que pensaría en mí mismo y haría cosas por mí y solo por mí. Nunca dejaré que nadie me tome por idiota, sin importar lo que tenga que hacer para demostrar que no me van a volver a molestar. Se hizo el silencio por un momento. Kaede, la única razón por la que sospechamos de ti, fue porque Kiyoshi fue a visitarte esa noche. Los ojos de Kaede se abrieron con sorpresa. Fue a tu casa para reconciliarse, finalmente había superado su adicción al trabajo y quería disculparse en persona por cómo te trató. Quería pedirte que lo aceptaras de nuevo para que pudieran formar una familia, la familia que siempre quisiste. Y luego, lo siguiente que supimos, estaba muerto.
El kunai en su mano bronceada tembló con la fuerza de su agarre y las emociones que burbujeaban bajo la superficie y que ella hizo todo lo posible por contener. Takeshi, ¿de verdad crees que soy capaz de algo así? ¿En serio? Dejó escapar un suspiro. Ya no lo sé, Kaede, has cambiado mucho con los años, ya no eras la misma persona que aspiraba a ser una ninja para la aldea, era como, había dos caras en ti. Y con el tiempo, todos los que te conocían pensaron que estabas perdiendo la cabeza, yo incluido. El escalofrío que había sentido cuando Orochimaru le había encomendado la misión regresó y dejó caer el kunai mientras el asco y la tristeza recorrían sus deformados rasgos, sus lágrimas se acumulaban y se derramaban por sus mejillas. No habían confiado en ella, porque pensaban que tenía un trastorno de doble personalidad. No solo eso, sino que decidieron no ayudarla, no, en lugar de eso, se lo ocultaron y rezaron para que ella pudiera arreglárselas sola, sin ningún conocimiento, sin ningún apoyo. Decidieron ocultar un detalle tan importante como ese, convertirla en una forastera y luego procesarla por un crimen que no cometió basándose solo en ese hecho. Una carcajada entrecortada resonó en el aire y su puño se cerró con fuerza alrededor del mango de la espada. Gracias, Takeshi, dijo con seriedad, secándose los ojos con la otra mano mientras una sonrisa fría y vacía se dibujaba en sus labios. Ahora sé cuánto se preocupaban realmente por mí, cuánto se preocupaban realmente por mí. Takeshi dio un paso adelante, era su turno de suplicar. Espera, Kaede. Si me dejas ponerte bajo custodia, podríamos encontrar una manera de evitar esto, podremos recuperar tu estatus. No, Takeshi la miró confundido y parpadeó, sin embargo, cuando abrió los ojos de nuevo, todo lo que quedaba era una nube de humo ante él. De repente sintió un dolor abrasador en la parte baja de la espalda y soltó un grito agudo, girando la cabeza para ver a la verdadera Kaede parada detrás de él, con un kunai enterrado en su suave carne mientras sus ojos estaban ocultos detrás de una máscara de vacío y las sombras de su flequillo. Kaede. Su voz se convirtió en gorjeos mientras la sangre se acumulaba en su boca. Kaede mantuvo los ojos cerrados mientras los ojos de Takeshi se pusieron en blanco y cayó de rodillas, antes de caer de bruces contra el suelo. Ella permaneció de pie a sus pies, respirando con fuerza y dolor mientras contenía los sollozos, temblando con cada grito forzado que sentía que intentaba salir de su pecho. Ella acababa de matar a su mejor amigo, una de las pocas personas en el mundo a quien ella valoraba más que a nadie, y ahora, estaba muerto. La traumatizada Kunoichi miró el kunai cubierto de sangre que tenía en la mano y dejó escapar un agudo siseo, arrojándolo lejos con un fuerte estruendo, queriendo poner la mayor distancia posible entre ella y el objeto ofensivo. Sin embargo, ese acto alertó a los otros ninjas que se encontraban en la zona de un posible intruso, y Kaede solo salió de su propio horror cuando la serpiente siseó y sacudió su cola en pánico. Tienes razón, dijo entre dientes, mirando a la pequeña serpiente por un momento antes de formar sellos con sus manos ensangrentadas. Tenemos que salir de aquí antes de que lleguen los refuerzos. Luego desapareció en una nube de humo, apareciendo nuevamente detrás de una chimenea cerca del área donde ocurrió el incidente. Observó cómo varios Jounin, además de su propio padre, corrían hacia la escena del crimen, y lo horrorizado que estaba al ver al mejor amigo de su hija tirado allí, nada más que un cadáver sin vida. Se quedó mirando por un momento antes de respirar profundamente y endurecer su expresión, girando y desapareciendo en las sombras de los edificios, abriéndose camino hacia la torre central que albergaba la información que necesitaba destruir. Cuanto más tiempo permanecía, más riesgo corría de que la atraparan. Sin embargo, debido a la muerte de Takeshi, toda la aldea se puso rápidamente en alerta máxima y necesitó de toda su habilidad para evitar que la atraparan. Sin embargo, finalmente logró detenerse en el marco de la ventana que conducía al corredor que conducía al centro de información. Una vez dentro, mató a todos los guardias que la habían visto, en silencio, asegurándose de que ninguno de ellos tuviera tiempo de pedir ayuda, antes de entrar finalmente en la habitación, que antes estaba muy bien custodiada y llena de miles de pergaminos, cada uno de los cuales contenía información importante. Está bien, tengo que encontrar lo que estoy buscando, aunque sabía lo que tenía que encontrar, no le dieron ninguna información sobre el aspecto de dicho objeto, y si los gritos que venían de afuera eran una indicación, no tuvo tiempo de revisar cada pergamino hasta encontrarlo. No me extraña que me haya enviado, murmuró Kaede en voz baja, formando las señales que necesitaba para su amado jutsu de fuego. Respiró profundamente y escupió el torrente de llamas sobre un trozo de pergamino cercano, luego usó una bala de aire para expandir la llama lo suficiente como para que se extendiera.
Con la velocidad a la que se movían sus brasas, no pasaría mucho tiempo antes de que toda la habitación quedara envuelta y destruida. Con una sonrisa vacía, triunfante en su misión, salió de la habitación y siseó agresivamente cuando se giró para irse, solo para ver a su padre y al otro shinobi detrás de él. Kakaede. No, no, no. Espetó enfadada, formando rápidamente sellos con las manos. Tú también no. No voy a tener tu sangre en mis manos también. Tú mataste a Takeshi. Kade se apresuró a escupirles una bola de fuego, sorprendiéndolos y obligándolos a contraatacar con un jutsu basado en Suiton. Sin embargo, cuando las llamas y el humo se disiparon, Kade ya se había ido y el fuego en el centro de información estaba alcanzando niveles críticos. Aunque el padre de Kaede quería perseguirlos, capturar a su hija y hacer que ella le explicara todo, la información tuvo prioridad. Soltó una dura maldición y centró su atención en el incendio, ordenando a los usuarios de Suiton y Doton que extinguieran el infierno. Mientras hacía esto, Kade finalmente escapó de la aldea, matando a cualquier ninja que la siguiera con un rápido movimiento de muñeca, enviando kunai, con etiquetas explosivas adheridas, en su dirección. Todo su cuerpo se sentía entumecido y no podía hacer que ninguna emoción saliera a la superficie, como si hubiera olvidado cómo ser humana después de desahogar todo lo que sentía solo para matar a su mejor amiga inmediatamente después. Cuando Kaede estuvo segura de que ya no la seguían, se escondió detrás de un gran cuerpo de piedra y se sentó para recuperar el aliento, mirando las estrellas con ojos cansados. Con esa acción, había cortado cualquier vínculo que le quedaba con Sungakure, ahora era todo lo que habían pensado que era, una asesina a sangre fría que pensaba en sí misma por encima de todos los demás. Una parte de ella sentía dolor por Takeshi, pero el lado enfermizo y cínico que había desarrollado durante 10 años de tortura le susurró al oído. Esto es culpa de ellos, si me hubieran escuchado y realmente hubieran intentado ayudarme, entonces no habría matado a Takeshi, ni siquiera me habrían puesto en esta situación para empezar. En cambio, me tratan como a una psicópata, y ni siquiera me dijeron que me estaba volviendo loca. Esto demuestra lo que hacen los ninjas para mantener en alto la reputación de su preciada aldea. Se le hizo un nudo en el estómago y tuvo arcadas por la repentina oleada de náuseas que sintió, cubriéndose la boca con la mano ensangrentada, solo para ver la sangre y que eso la hiciera caer al borde. Se lanzó hacia adelante y vomitó en la arena, enferma por sus propias acciones y las acciones de quienes la rodeaban. Una vez que los vómitos se calmaron, miró fijamente la arena mientras sus lágrimas se fundían con el contenido de su estómago, jurándose a sí misma que nunca volvería a confiar en nadie nunca más, que pondría su propia felicidad por encima de todo lo demás. Siempre. BHBL. Mientras tanto, de vuelta en el escondite, Orochimaru observaba todo a través de los ojos de la pequeña serpiente que había llevado consigo, y después de ver lo que hizo para asegurarse de que la misión fuera un éxito, sintió una enfermiza sensación de alegría subir por su pecho, con los ojos muy abiertos mientras se lamía los labios blancos y secos. Maravilloso, pensó agradablemente, mientras Sasuke se paraba debajo de la estatua de la serpiente que observaba, entrenando bajo su mando. Él esperaba que ella cortara lazos y hiciera lo que él decía, pero no hasta el punto en que lo hizo, no hasta el punto en que mató abiertamente a una de las personas más cercanas a ella solo para asegurarse de recuperar la libertad que había perdido, en lugar de revolcarse en una celda por el resto de su corta vida. El mero pensamiento de esto le trajo más alegría que cuando ella se inclinó ante él y lo llamó Orochimaru-sama por primera vez. No solo era una bestia domesticada, sino una bestia obediente y domesticada. Nunca más sus llamas serían utilizadas para despreciarlo, en cambio, él las usaría para despreciar a los demás y hacer realidad todas y cada una de las ambiciones que tenía o tendrá alguna vez. Tal vez ahora, ella sería la aliada en la que alguna vez pensó que era capaz de convertirse. Quizás ahora, el viento estaba bajo su control. Después de días de atravesar el duro desierto y el espeso bosque que rodeaba Otogakure, Kade finalmente se encontró a poca distancia del escondite. Se veía completamente agotada y estresada a la vez. Honestamente, estaba sorprendida de que su cabello aún no se hubiera vuelto gris con todo lo que había sucedido. Tenía la sensación de que tendría que mirarse en el espejo para asegurarse de que el último infierno por el que había pasado no hubiera drenado el color de algunos mechones de su cabello color fuego. Durante los pocos días que había permanecido oculta mientras regresaba a la aldea subterránea, había hecho todo lo posible para no dejar que su mente se perdiera demasiado en la oscuridad que podía sentir que se cernía sobre ella, y todavía luchaba por distraerse incluso ahora.
Esto le provocó varios dolores de cabeza por exceso de concentración y, honestamente, una buena lectura y una noche de sueño le parecían la medicina perfecta en este momento. Cualquier cosa que le impidiera recordar de quién era la sangre que ahora empapaba sus manos. Incluso después de lavárselas, la necesidad de seguir limpiando y limpiando comenzaba a disminuir en su mente consciente, y tuvo que distraerse para ignorarla. Después de todo esto, matar a Takeshi no sería lo que la llevaría al camino de la locura, ella se aseguraría de ello. Pronto, la escalera que conducía a la entrada del escondite se hizo visible y suspiró aliviada al ver el lugar. Si no hubiera estado tan preocupada mentalmente, se habría reído cínicamente de su alivio por volver a un lugar tan horrible. Pero en ese momento, todo lo que quería era un descanso tranquilo y sin sueños. La pelirroja tarareó y miró hacia abajo cuando sintió que su manga crujía y la pequeña serpiente que la acompañaba asomó la cabeza. La miró fijamente por un momento, luego extendió la mano y con cuidado le tocó la cabeza, observando cómo se estremecía, luego dejó que la acariciara con un dedo calloso. Está bien, me convenciste, las serpientes no son tan malas después de todo, dijo suavemente, observando cómo la serpiente pasaba la lengua contra su dedo, luego miró a su alrededor con curiosidad. Dejó caer la mano y miró al cielo por un momento, tomando una última bocanada de aire fresco, antes de bajar los escalones y abrir las pesadas puertas, volviendo a las sombras que conocía demasiado bien. Sin embargo, cuando fue a entrar, vaciló sorprendida cuando Kabuto se paró frente a ella como si estuviera esperando a que regresara, sin saber que la serpiente le había dicho a Orochimaru que estaba de vuelta. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Kaede, con sospecha escrita en su rostro mientras cerraba las puertas y parpadeaba para acostumbrarse a la oscuridad que las rodeaba. Se preguntó si había hecho algo malo y si su amada libertad le sería arrebatada para siempre. Parecía algo que Orochimaru haría si así lo deseara. Para ser sincera, no le sorprendería que lo hiciera. Orochimaru-sama me pidió que esperara aquí hasta que llegaras, sin importar cuánto tiempo fuera. Kabuto parecía un poco molesto por la idea, pero suspiró y se subió las gafas por la nariz. Debes informarle de inmediato y luego empacar tus pertenencias y todo lo esencial que necesites para un viaje largo. La confusión se reflejaba en sus cansados y bronceados rasgos. Espera, ¿un largo viaje? Acabo de regresar, no me digas que me voy a otra misión de inmediato. Por el amor de Dios, no soy una especie de máquina, déjame descansar un poco primero. Kabuto levantó la mano para silenciarla, a lo que ella se limitó a burlarse, cruzándose de brazos mientras escuchaba su voz pretenciosa. Toda su irritación estaba saliendo a la superficie ahora que tenía a alguien con quien conversar, y estaba más que feliz de desquitarse con el médico que la ayudó a torturarla durante todos esos años. Mi trabajo era simplemente decirte qué hacer a tu regreso. Orochimaru-sama te explicará los detalles. Apuesto a que sí. A ese estúpido bastardo le encanta sacarme de quicio, ¿no? Kaede gruñó agresivamente mientras pasaba a toda velocidad junto a Kabuto, que la seguía con la mirada y la luz se reflejaba en los marcos. En su opinión, estaba un poco más alerta de lo habitual, por lo tanto, algo había sucedido durante la misión. Fuera lo que fuese, era mejor que no hubiera afectado a su desempeño ni puesto su ubicación en mayor peligro del que ya estaba. Orochimaru no era un hombre indulgente. ¿Sabes? Uno pensaría que me darían unos segundos para mí sola, ¿no? Le gritó Kaede a la serpiente que tenía en el brazo, que simplemente le sacó la lengua de forma tierna en respuesta. Si no fuera por el hecho de que no tengo ningún otro lugar a donde ir, ya me habría ido hace mucho, pero ¿me dan las gracias? No, en cambio, me veo obligada a hacer más cosas por este imbécil de las que hubiera hecho por el Kazekage o cualquier otro líder. Soltó un bufido pesado mientras se acercaba al estudio de Orochimaru. Por una vez, quiero que las cosas salgan como quiero, ¿sabes? La mujer mayor hizo una pausa y miró a la serpiente, que le frotó la nariz en la manga como una señal tierna y afectuosa. Aunque Orochimaru miró a través de la serpiente para ver sus acciones, no tenía control sobre sus movimientos y gestos. No es que Kaede siquiera fuera consciente de que la estaban observando. Kaede le dio a la serpiente otra pequeña caricia, luego abrió la puerta sin previo aviso, no estaba de humor para ser cortés con él en ese momento, especialmente si estaba a punto de enviarla a otra misión. Specs me dijo que querías hablar conmigo. Dijo simplemente, mirando al Sannin, que estaba sentado en su trono, sosteniendo un pergamino de Kinjutsu abierto, sorprendida de ser interrumpida groseramente. Sin embargo, su irritación se transformó en una sonrisa burlona y una risita cuando se dio cuenta de quién era y supo por qué estaba allí.
Por supuesto, no había observado sus movimientos después de que entró en el escondite y, por supuesto, ella usaría eso a su favor, incluso si no era consciente de ello. Ah, Kade-chan. Comenzó, colocando el pergamino enrollado en su regazo mientras apoyaba la barbilla en sus nudillos, divertido por sus acciones, incluso ahora. Veo que has regresado ilesa, tomaré eso como una indicación de que la misión fue un éxito, ¿eh? Hubiera actuado como si no se diera cuenta de sus acciones, para poder usar su habilidad de ver a través de los ojos de sus serpientes a su favor si lo necesitaba. Kade se cruzó de brazos, cerrando sus emociones para no cambiar de personalidad de repente, su expresión pasó de una sonrisa burlona a un ceño fruncido mientras reflexionaba sobre su reacción. ¿Dónde estaba esa actitud rebelde que le parecía bastante divertida? Entré en el pueblo, sin problema. Incluso logré quemar todo el edificio, en lugar de solo ese trozo de papel que querías que encontrara. Comenzó, sus ojos se endurecieron cuando llegó a la parte que no quería contarle. Pero, me metí en algunos problemas. ¿Ah, sí? Empezó a decir, frunciendo el ceño como si no fuera consciente de ello. Supongo que te ocupas de este problema como corresponde. Sí, sus labios se curvaron en una mueca de desprecio y apartó la mirada de Orochimaru. Me atrapó un shinobi de la aldea, pero, me deshice de él bastante rápido. Orochimaru se rió entre dientes, su sonrisa volvió, sus ojos brillaron a la luz de las velas mientras escuchaba sus palabras, observando cada una de sus reacciones. No lo dudo, ¿te siguieron? Al principio, pero no soy tonto. Me los quité de encima y tomé una ruta diferente para volver, solo para estar seguro. Excelente. El Sannin se enderezó y volvió a centrar su atención en el pergamino que tenía en el regazo, sin dejar de prestarle atención a pesar de la acción. Entonces, como prometí, tu libertad será devuelta y no volverá a verse amenazada, siempre y cuando sigas siendo leal a mí, ¿entendido? Él arqueó una ceja y la miró, curioso por saber qué pasaba por su mente mientras mantenía la mirada fija en la vela cercana. Kade no era enigmática, la muerte de su amiga la había afectado más de lo que intentaba dejar ver, de lo contrario, habría sonreído abiertamente y dicho algo divertido como respuesta a recuperar la única cosa en el mundo que quería más que cualquier otra cosa. Si este comportamiento continuaba, tendría que hacer algo para cambiarlo, ahora que finalmente estaba trabajando para él, sería un tonto si dejaba que sus emociones se apoderaran de ella y se arriesgara a que cayera en esa espiral de depresión que casi le quita la vida una vez antes. No dejaría que su arduo trabajo se desperdiciara. Levantó la cabeza y habló con sencillez. Su tono grave resonó en la sala silenciosa. Si hay algo más que quieras comentar, habla ahora, soy un hombre paciente, pero mi tiempo es valioso. Kade pensó por un momento, luego volvió a mirarlo a los ojos, su irritación se estaba gestando en esas profundidades marrones, entreteniéndolo una vez más. Allí estaba la actitud que recordaba. Sí, en realidad, tengo algo que decir. Ella giró la cabeza para mirarlo, mirándolo fijamente mientras la serpiente en su brazo aflojaba su agarre y se deslizaba hasta su hombro. ¿Por qué enviaste a Kabuto a decirme que empaquetara mis cosas para un viaje largo? Si me vas a enviar a otra misión, puedes besarme el trasero. Quiero dormir un poco, y no voy a salir de mi camino para otra aventura que amenace mi vida hasta que descanse. Como era de esperar, Kabuto me dejaría explicarme. La risa profunda de Orochimaru resonó en la habitación mientras Kaede arqueaba una ceja con curiosidad. ¿De qué diablos estaba hablando? El Sannin enrolló el pergamino en su regazo y lo mantuvo cerrado atando la cinta que acompañaba al pergamino alrededor de la forma cilíndrica, apretándola con una sola mano y sus relucientes colmillos. Una vez que terminó, la reconoció de nuevo. Como Tsunagakure le ha dado a Konoha mucha información sobre el posible paradero de mi morada, sería prudente trasladarnos a un escondite más alejado de las 5 grandes naciones y permanecer allí hasta que podamos adquirir varias ubicaciones más seguras para rotar entre ellas. Entonces, ¿nos vamos a ir a un lugar diferente? Preguntó la mujer sencilla, luciendo un poco más sorprendida que enojada, ahora que sabía que no iría a otra misión que desafiara a la muerte. Tengo que decirte, ojo de serpiente, tu mano derecha es un poco vago, si no pudo decírmelo él mismo. El Sannin serpiente se rió en respuesta. Se reclinó en su silla y miró por encima del hombro al pelirrojo de fuego que tenía delante. Algo me dice que se trata más de la persona a la que tendría que contárselo. ¿Y yo? La mujer esbozó una sonrisa burlona y se puso una mano en el pecho en una falsa y dramática sensación de sorpresa. Soy un ángel, ¿por qué querría evitarme?
Puedo pensar en varias razones de inmediato, Firecracker. Sin embargo, ahora no es momento de reflexionar. Prepara tus pertenencias y reúnete conmigo, Kabuto y Sasuke-kun en la entrada. Partiremos en una hora. La sonrisa burlona de Kaede desapareció y se quedó mirándolo por un momento, oyendo el tono divertido en su voz cambiar durante su oración. Hablaba en serio, si ella no quería que la atraparan y perder su libertad que acababa de recuperar, tendría que hacer lo que él decía. Con un brusco asentimiento en señal de acuerdo, se agachó y dejó que la serpiente se deslizara de su brazo antes de darse la vuelta y salir de la habitación, dejando a Orochimaru para que mirara a la pequeña serpiente. Sonrió con sorna cuando se dio la vuelta y le sacó la lengua. Veo que te ha caído bien nuestro aliado traidor, le dijo a la pequeña serpiente, que dejó escapar un suave silbido y se deslizó hacia el Sannin, trepando fácilmente al trono y apoyando su cuerpo sobre el hombro del hombre alto. HM, es bastante divertido verla simpatizar con la misma criatura que represento, tal vez te envíe a misiones con ella más a menudo. La pequeña serpiente movió la lengua y levantó la cabeza con emoción ante la idea de pasar más tiempo con la cálida mujer humana. Kade pasó casi una hora preparándose para el viaje, sabiendo que sería la última vez que estaría en un ambiente más o menos familiar durante un tiempo. Hizo las maletas, se duchó e incluso se tomó un tiempo para sentarse y leer para poder prepararse mentalmente para las largas caminatas disfrutando de un buen descanso de antemano. Sin embargo, después de que pasó la hora, salió rápidamente de su habitación y se quedó mirando la puerta por un segundo, pensativa. Curiosamente, fue entonces cuando recordó que la habitación que acababa de vaciar de su presencia había sido la misma habitación en la que se había despertado una vez que su experimentación llegó a su fin. Una habitación en la que había dormido y que había hecho suya durante casi un año. La primera y más importante emoción que sintió fue una sensación de malestar en el estómago, pero en el fondo, más allá de todo el odio y el asco, una parte de ella sentía que estaba dejando algo atrás. Lo racionalizó mentalmente, sacudiendo la cabeza mientras se decía a sí misma que era porque era la primera señal de libertad que le daban después de 10 años de tortura. Que habría sentido lo mismo con una despensa si hubiera vivido en ella el tiempo suficiente. Soltando un suave chasquido con la lengua, se alejó de la puerta de madera, llena de cortes, rasguños y marcas de quemaduras, y finalmente comenzó a caminar por el pasillo hacia la entrada, con la mirada fija mientras trataba de controlar sus emociones, incluso si era solo a un nivel superficial. Después de escuchar acerca de sus peculiaridades de personalidad de parte de Takeshi, hizo una nota mental para mantenerse bajo control. Después de todo, ¿quién querría ser lo único a lo que todos temen más que a nada? Por supuesto, detrás de la racionalidad de ese pensamiento, había un fuerte miedo que habitaba en su corazón. Temía sus emociones incontrolables y cómo podrían afectar su estadía allí. Un sentimiento equivocado en el momento equivocado y podría morir. Había sobrevivido demasiado como para dejar que todo se desperdiciara ahora, por lo que trabajaría duro para controlar lo que sentía, aunque, en este momento, creía que esta era la decisión racional, a pesar de las consecuencias dañinas. Después de caminar unos 5 minutos, llegó a la entrada, donde Kabuto, Sasuke, Orochimaru y varios Otogenin, Chuunin y Jounin residían, esperándola como si tuviera la llave del mundo exterior. ¿Qué? Espetó con bastante rapidez cuando todos sus ojos se encontraron con los suyos. No dijiste que tenía que llegar a tiempo. Kabuto se subió las gafas por la nariz. Si hubiera sido una emergencia, nos habrías costado la vida, oh, no, el tono de la pelirroja estaba teñido de sarcasmo descarado mientras le dedicaba al joven médico una mirada ceñuda y arqueaba una ceja. ¿Cómo podría vivir conmigo misma si todos murieran? Es demasiado horrible para imaginarlo. Orochimaru se rió entre dientes mientras Kabuto entrecerraba los ojos, irritado por sus palabras. Ya sea que llegues tarde o no, tu asistencia está registrada, así que podemos irnos. Le tendió la mano a un genin cercano, quien saltó sorprendido, luego le pasó un trozo de pergamino enrollado. Cuando lo abrió frente a ellos, reveló un mapa donde Otogakure se mostraba como un pequeño símbolo, y una X mostraba su destino en mente. Había una distancia considerable entre Otogakure ahora y Otogakure allí. Aunque la distancia entre nuestra ubicación y nuestro destino es bastante grande, comenzó Orochimaru, señalando a Otogakure. Tomaremos un camino alternativo, más complicado, a través de las montañas. Pasó el dedo por el bosque ilustrado en el mapa, que luego conducía a las montañas, antes de detenerse finalmente en el área de la sabana que reclamarían como suya.
Esto debería garantizar nuestra seguridad, especialmente con nuestros números actuales, y los caminos sinuosos y la gran altitud deberían disuadir a cualquier espía potencial. ¿Y si todavía nos siguen? Preguntó Sasuke arqueando una ceja. Este plan parecía terriblemente simple. La expresión del Sannin se oscureció y sus ojos se abrieron con una sensación de alegría maníaca. Entonces nos desharemos de ellos, tilde. Esta no es una misión para atraer la atención, el plan seguirá siendo simple y no se permitirá que ningún seguidor se vaya con nuestra ubicación, ¿entendido? Todos a su alrededor asintieron, incluso Kaede, cuya mirada era dura por la gravedad de su misión. Si la atrapaban, su recién adquirida libertad le sería arrebatada una vez más. Nunca más permitiría que eso le sucediera, ya estaba harta de paredes pequeñas y pasillos oscuros. Satisfecho con su respuesta, enrolló el pergamino una vez más y se lo devolvió al genin, volviéndose hacia las puertas. Entonces nos iremos de inmediato. Dicho esto, abrió las puertas y los pocos que habían sido elegidos para seguir a su temible líder abandonaron el edificio y se adentraron en la dura luz del sol de los bosques circundantes. Si todo iba según lo planeado, estarían en su nueva ubicación en 15 días. Por supuesto, con la compañía que Kaede se vio obligada a mantener, la quincena se le haría eterna de todas llenas. Por suerte, había traído su libro para entretenerse. Ella estaría maldita si se permitiera entablar una conversación con cualquiera de esos imbéciles. BHBL. Kaede dejó escapar un profundo suspiro. Habían pasado varios días desde que partieron de la antigua base de Otogakure y, honestamente, fueron los días más largos que la pelirroja había soportado. La mayoría de las veces, se encontraba soñando despierta y concentrándose en la naturaleza que la rodeaba solo para mantenerse distraída de sus propios pensamientos oscuros y de la compañía del puñado de personas que odiaba más que a nadie en el mundo. Por supuesto, todas las noches, alrededor de la medianoche, montaban un campamento en algún lugar apartado de los caminos trillados, para evitar que los encontraran, y esos eran los mejores momentos para ella, ya que podía ignorar a todos y quedarse dormida sin preocupaciones. Sin embargo, esa noche, ella era la exploradora encargada de vigilar a los invitados, por lo que no tenía más opción que permanecer despierta y pensar en pasar el tiempo. Lo único que quería evitar hacer más que cualquier otra cosa. La pelirroja bajó la mirada del cielo, donde había estado observando las estrellas, y la posó en el libro que tenía en el regazo, cerrado, pero aún cerca de su cuerpo. Aunque en realidad no lo estaba leyendo, en cambio lo había sacado para consolarse, así que sabía que podía ahogar el mundo si lo necesitaba, pero en cambio, la hizo pensar más. Recordó su infancia, pensó en todos los momentos divertidos que tuvo y el día en que recibió el paraíso Icha de su exmarido, diablos, incluso recordó los momentos que odiaba, como sus intentos fallidos durante los exámenes Chunin y el día en que regresó a casa después de estar cautiva. Sin embargo, en lugar de sentir el dolor de quedarse atrás, una sensación a la que se había acostumbrado, sintió nada. Su mente, cuerpo y alma simplemente se sentían vacíos, carentes de todas las emociones relacionadas con su pasado y las decisiones que la llevaron a estar donde estaba hoy. Aunque nunca lo admitiría en voz alta, el solo pensamiento la asustaba, pero al mismo tiempo, le daba una ligera sensación de alivio. Por una vez, sus emociones le estaban dando un respiro y, honestamente, ahora más que nunca, lo necesitaba. Cuando fue a abrir el libro y empezar a leer, escuchó el ruido de unas sandalias ninja a su derecha y, rápidamente, con todos los reflejos de una Jounin de su calibre, arrojó un shuriken hacia el sonido. Para su sorpresa, la estrella afilada fue atrapada fácilmente por la cola de una serpiente y la risa familiar de su antiguo captor resonó en el bosque silencioso. Aunque Orochimaru sabía que ella ya no deseaba su muerte, le divertía ver que su expresión cambiaba de la agresión a la decepción. En lugar de relajarse porque no era un enemigo, parecía casi decepcionada al mismo tiempo. Su odio por él era realmente una maravilla en sí mismo. TCH, ¿qué quieres, ojos de serpiente? Empezó a decir Kaede, mientras observaba cómo la serpiente desaparecía en una nube de humo y el shuriken caía al suelo, cerca de los pies del sonriente Sannin. ¿No es un poco tarde para que andes deambulando por ahí? Se rió entre dientes, cruzándose de brazos mientras se apoyaba contra el tronco de un pesado árbol, manteniendo una buena distancia entre él y su exploradora pelirroja, ya que ella parecía bastante hostil en ese momento. Rara vez duermo durante los viajes, afirmó simplemente, encogiéndose de hombros como si la información no importara. Realmente no puedes confiar en mí, ¿verdad? Preguntó Kaede, poniendo los ojos en blanco mientras volvía a mirar los árboles.
creo que ya sabes la respuesta a eso, Firecracker. La sonrisa de Orochimaru desapareció rápidamente cuando Kaede se limitó a burlarse y mantuvo su atención lejos de él. Ella todavía estaba reteniendo sus emociones bajo la superficie, como un medio para protegerse de futuros colapsos. Sin embargo, él podía ver que estaba hirviendo y, eventualmente, se desbordaría. ¿Qué quieres? Repitió ella, mirándolo de reojo cuando sintió que su mirada permanecía sobre ella durante varios segundos. No tengo tiempo para sentarme aquí y charlar, así que si no tienes nada que decir, vete. Tal vez abordar el problema de frente haría una diferencia. Después de todo, se dio cuenta de que cualquier otro método que intentara solo agravaría aún más la situación. Me he dado cuenta de que estás reprimiendo tus emociones otra vez, comenzó, recordando el examen Chunin y el entrenamiento que la ayudó a desahogar sus emociones. Los ojos de Kaede se abrieron de par en par por la sorpresa cuando él la vio con tanta facilidad. Hizo una mueca de incomodidad y luego le dirigió una sonrisa dura y falsa. No pensé que te preocuparas tanto por mí. El hombre se rió entre dientes y le dirigió una sonrisa torcida, inclinando ligeramente la cabeza hacia un lado con alegría brillando en sus brillantes ojos de serpiente. Simplemente tengo curiosidad, si eliges destruirte a ti misma a través de la ira no es mi preocupación en lo más mínimo. Por supuesto, continúa haciéndolo si crees que te ayudará. Aunque en parte decía la verdad, en el fondo su actitud seria y su falta de bravuconería empezaban a aburrirlo de nuevo. A pesar de que odiaba la rebeldía, su falta de respuesta combativa hacía que sus reacciones frías fueran aburridas y más bien cansinas. Y para demostrar aún más su punto, su sorpresa se convirtió en un ceño fruncido y frío. Lo que yo sienta no es asunto tuyo, afirmó simplemente, mirándolo con enojo, a pesar de que su falta de reacción le decía que no solo le faltaba miedo, sino también el deseo de cambiar de tema, o incluso de irse. Para demostrar lo mucho que no quería hablar, volvió a centrar su atención en el libro que tenía en el regazo, lo abrió y fingió leer con la esperanza de que finalmente él se fuera y la dejara meditar en paz. Envié un espía a Sunagakure después de que regresaste. Esas palabras hicieron que la pelirroja se detuviera a mitad de una página y sus ojos se abrieron ligeramente, pero no se apartaron de las palabras. Sabía que tenía su atención. Me informaron de que se estaba celebrando un funeral en el centro de la aldea. Por un hombre llamado Takeshi. Kade apretó la tapa de cartón del libro. Según el espía, murió durante un enfrentamiento con un ninja rebelde de la misma aldea. Podía ver cómo su cuerpo se tensaba, sus emociones aumentaban junto con el vacío desgarrador que sentía en su interior. Aunque no podía sentir nada, estaban allí y pronto se liberarían de su prisión. Orochimaru sabía que casi la tenía. Continuaron explicando quién lo había asesinado, y una mujer, Shinako, según me dijeron, se derrumbó al escuchar su nombre. ¿Tienes razón o solo buscas pelea? Espetó Kaede, cerrando el libro de golpe mientras le lanzaba a Orochimaru una mirada penetrante y rechinaba los dientes. Su piel había adquirido un suave brillo amarillento y estaba luchando contra el impulso de levantarse y patearle el trasero. Ella no necesitaba nada de esto en este momento, de nadie, pero especialmente no de él, la razón de todo este infierno para empezar. Pasó un momento antes de que la expresión seria e intensa de Orochimaru se transformara en una sonrisa divertida. ¿Te arrepientes de tu decisión? Le preguntó con sencillez y observó con regocijo cómo sus hombros se relajaban y sus ojos se abrían de par en par por la sorpresa. Se arrepintió de haber matado a su mejor amiga para recuperar su libertad. Fue entonces cuando Kaede decidió que, como él no iba a abandonar la conversación, ella lo haría. Con un gruñido, se puso de pie, agarró sus zapatos y su túnica, antes de darse la vuelta y caminar hacia el bosque. Por supuesto, el Sannin se apresuró a hablar, ya que la curiosidad pudo más que él. ¿Y a dónde crees que vas? La experta en ninjutsu hizo una pausa, luego resopló y le lanzó una sonrisa arrogante, finalmente capaz de obtener una pequeña revancha. No estoy segura, pero tu memoria podría estar fallando, Snake Eyes. Comenzó, su sonrisa burlona se convirtió en una mueca. Me devolviste mi libertad, así que ya no puedes decirme qué hacer. Con eso, le lanzó un saludo simulado y continuó caminando hasta perderse de vista. Una vez que estuvo seguro de que ella había dejado de ser visible, su propia sonrisa se extendió por sus rasgos y dejó escapar una risa oscura. Ese era el tipo de reacción que estaba tratando de obtener de ella, aunque no entendía muy bien por qué quería que sus emociones estuvieran a la vista, en especial cuando su enojo podría conducir a un posible incendio forestal. Lo consideró una forma de entretenimiento que solo él apreciaría.
Mientras tanto, más adentro del bosque, lejos de los ojos amarillos que tanto despreciaba, Cade emitió un agudo sonido de agresión, golpeando un árbol cercano con tanta fuerza que la corteza se astiló y la piel de sus nudillos vendados se desgarró junto con las fibras del vendaje. Se quedó allí, mirando fijamente el daño que había causado, mientras la sangre goteaba por su muñeca y sobre la hierba de abajo. El sonido de su caída apenas se escuchó por encima de su respiración agitada. Conténtelo. Pensó para sí misma mientras reprimió un sollozo, las lágrimas se acumulaban en sus ojos mientras su piel brillaba de ira. No quería esto, no quería sentirse así por más tiempo. Pero sabía que lo soportaría, se volvería insensible al dolor y recorrería el camino de la vida por el que había luchado desde que sus planes de ejecutar a su secuestrador fracasaron. Sin embargo, fue entonces cuando algo hizo clic y la conversación con Orochimaru se reprodujo en su cabeza mientras se daba cuenta de lo que había dicho. No le estaba preguntando si se arrepentía, per se, más bien estaba sacando a la superficie sus emociones para evitar otro colapso. Él estaba intentando, a su manera egoísta y desagradable, asegurarse de que ella no perdiera la cabeza, para que siguiera siendo útil para él. Aunque eso la molestaba, no podía condenar sus acciones por completo. Tenía razón, fueron sus emociones las que la llevaron a su primer colapso durante la misión del examen Chunin, y su segundo colapso que casi la llevó a suicidarse. Tal vez, se suponía que debía permitirse sentir después de todo. Tal vez necesitaba lamentarse y arrepentirse para seguir adelante con su vida. Después de todo, no podía revertir la acción, y en lo más profundo de su mente, sabía que tampoco lo haría. BHBL. El viaje de 2 semanas finalmente llegó a su fin cuando el grupo entró en una sabana llena de rocas y polvo. No había árboles y cada formación rocosa era diferente, lo que dificultaba ver la entrada a un escondite desde la distancia. Orochimaru los guió hacia adelante ya que conocía la ubicación exacta de su nuevo hogar, y los demás caminaron con dificultad detrás de él en silencio. Cade estaba en la parte de atrás del grupo, mirando fijamente al hombre mientras él seguía leyendo el mapa. El sudor le goteaba por la barbilla debido a la larga caminata, pero no le importaba, cuanto antes pudiera distraerse con un buen libro y algo de comida, mejor. A pesar de haberse dicho a sí misma que debía abrirse a sus emociones, hacerlo no había hecho más que causarle dolor y miseria. Al final, simplemente perdió toda su energía y estaba luchando contra la fatiga emocional, lo que le provocó una sensación de entumecimiento de la que no podía deshacerse. Sin embargo, era un tipo de entumecimiento diferente, en lugar de estar vacía o sentir que no tenía control de su propio cuerpo, estaba dolorosamente consciente de su propio cuerpo y le había dado dolor de cabeza por hacerlo. Finalmente, encontraron la entrada al escondite, que, por supuesto, tenía la forma de la cabeza de una serpiente. La pelirroja rebelde sudó una gota al verlo. ¿Estás bromeando?, preguntó, estupefacta mientras el grupo la miraba. Puedo ver esa cosa a 1 milla de distancia. ¿A esto le llaman escondite? Orochimaru se rió entre dientes, sonriendo con sorna mientras sus hombros temblaban divertidos. Luego levantó una mano en el aire con ligereza y plantó la otra en su cintura. Puedes creerlo, Firecracker, sin embargo, incluso alguien tan astuto como tú no puede ver esta estructura desde la distancia, debido a las inusuales formaciones rocosas en el área. TCH, ¿me subestimas, ojos de serpiente?, dijo simplemente, optando por caminar entre la pequeña multitud antes de empujar a su líder y dirigirse al escondite. Pero antes de que pudiera dar un solo paso por la escalera, una mano la rodeó del brazo y la tiró hacia atrás. Un aliento frío pasó por su oído y se estremeció de disgusto. Tanto si eres libre como si no, Orochimaru siseó una advertencia obvia. Espero que actúes como mi subordinada y respetes mi autoridad, de lo contrario, encontraré un castigo más adecuado para tus acciones. Bésame el trasero. Cade se aseguró de gritar, ya que él estaba bastante cerca, luego soltó su brazo del suyo, le hizo un gesto obsceno y continuó bajando las escaleras, murmurando para sí misma mientras lo hacía. Si tuviera la fuerza para hacerlo, te patearía el trasero con seguridad, maldita sea, psicópata amante de las serpientes. Por supuesto, esto solo divirtió aún más al Sannin, quien se rió entre dientes, habiéndolo hecho a propósito para hacerla enojar. Había estado vigilando sus emociones durante bastante tiempo desde que hablaron en el bosque, y cada vez que parecía un poco demasiado estoica o aburrida, él hacía algo para hacerla enojar. Voy a buscar mi habitación, les dijo Sasuke, cerrando los ojos con el ceño fruncido mientras pasaba junto a Orochimaru y entraba al escondite. Orochimaru-sama, comenzó Kabuto, haciendo un gesto para que los demás shinobi se fueran y pudieran hablar.
Los Jounin, Chunin y Genin que los acompañaban se apresuraron a bajar las escaleras para encontrar las mejores habitaciones para ellos, aunque la mayoría de ellos parecían iguales. Orochimaru los observó mientras se iban y luego centró su atención en su mano derecha. ¿Qué pasa, Kabuto? Preguntó, enrollando el mapa y guardándolo en la mochila que contenía sus pertenencias. Esperaba que te dirigieras al nuevo laboratorio de inmediato. Es mucho más espacioso que el anterior y tienes muchas más herramientas a tu disposición. Aunque me parece intrigante, comenzó Kabuto, subiéndose las gafas por la nariz, las acciones y respuestas de Kaede están empezando a preocuparme. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? Él extendió los brazos como si su punto fuera obvio, pero Orochimaru decidió ignorarlo, más que nada desconcertado por la conversación. Su hostilidad aumenta a cada momento, y está mostrando los mismos signos de frío desapego que tenía cuando aspiró por primera vez a quitarte la vida. ¿Qué pasa si lo intenta de nuevo, y todo esto es solo una estratagema para bajar la guardia? El Sannin se rió entre dientes y se cruzó de brazos, su sonrisa se hizo más amplia mientras cerraba los ojos y pensaba en las palabras de Kabuto. Ella no tiene intención de arriesgar su vida de esa manera otra vez, afirmó. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Uno de los ojos del shinobi serpiente se abrió y la pupila se convirtió en una simple rendija en señal de advertencia. ¿Crees que soy un tonto? Siseó, haciendo que el joven se tragara sus palabras y retrocediera un poco mientras su aura se volvía amenazante. Soy consciente de su actitud y he descubierto la razón por la que, sé que no tiene ningún deseo de quitarme la vida. Orochimaru se dio la vuelta y entró en el escondite. Aunque es comprensible, tus sospechas sobre ella son innecesarias, si hubiera mostrado signos de intenciones asesinas, la habría matado hace mucho tiempo. Kabuto observó en silencio cómo su líder entraba en su base, luego hizo una señal y levantó la cabeza ligeramente, la luz rebotó en sus gafas, ocultando su mirada escéptica. ¿Pero realmente lo haría, señor? Yo tampoco soy un tonto, está adquiriendo debilidad por el traidor y, con el tiempo, se alzará y lo morderá, si no lo pisotea ahora. Kabuto se prometió a sí mismo vigilar las acciones de Kaede para que su líder no sucumbiera a su vicioso deseo de venganza. Aunque la propia Kaede solo quería vivir en paz y encontrar algo por lo que valiera la pena vivir después de que todo lo que amaba se había convertido en polvo a su alrededor. BHBL. A pesar de extrañar el lago en el bosque que solía frecuentar, Kaede tuvo que admitir que la puesta de sol sobre el horizonte de la sabana era una vista tan magnífica como la luna reflejándose en las aguas en la oscuridad de los arbustos. Se sentó allí, con las manos apoyadas en la piedra detrás de ella mientras descansaba en la cima de la roca que conducía al interior de su gran estructura de piedra de Otogakure. Habían pasado varias horas desde que habían llegado y, en ese tiempo, había encontrado una buena habitación, se había duchado y lavado la ropa para poder sentirse renovada y disfrutar por primera vez de la verdadera libertad en mucho tiempo. Ahora estaba sentada allí, con la cabeza inclinada hacia atrás, mientras la suave brisa soplaba a través de su cabello y, por primera vez en semanas, dejó que una pequeña sonrisa se dibujara en sus labios. Fueron momentos como estos los que hicieron que valiera la pena vivir. Pero todavía había algo que la molestaba en lo más profundo, un enorme agujero en su corazón que no podía llenar con nada más que miedo. Esto hizo que su sonrisa se hiciera más pesada y se convirtió en un ceño fruncido mientras suspiraba y abría los ojos. Aunque había hecho bien en liberar sus emociones reprimidas y se había recuperado de su agotamiento emocional con un buen libro, un refrigerio y una ducha, todavía se sentía vacía, aunque sabía que todavía había sentimientos dolorosos en el fondo. Sin embargo, ahora que quería liberarlos, no lo hacían, atrapados detrás del miedo que había inculcado durante las últimas 2 semanas. ¿Dónde está un buen muñeco de entrenamiento cuando lo necesitas? Murmuró para sí misma, cerrando los ojos de nuevo mientras se relajaba, esperando que el proceso de desahogo comenzara pronto. Vaya, nunca esperé que te sintieras como en casa tan rápido. La pelirroja dejó escapar un gemido irritado mientras sus párpados se abrían de nuevo, esos ojos marrones llenos de irritación gritaban las palabras por supuesto en silencio hacia el cielo. Con un resoplido, giró el torso y colocó su mano junto a la otra para poder ver al imbécil familiar que se había dirigido a ella. Debajo de ella, en el suelo polvoriento bajo la gran estructura de piedra, se encontraba Orochimaru con los brazos cruzados y una sonrisa en los labios. El viento hacía que su cabello se balanceara y, en el entorno actual, parecía más peligroso que nunca. ¿Qué quieres ahora? Gritó ella para decirle que se fuera. ¿No entiendes lo que es el espacio personal?
Sé perfectamente lo que es el espacio personal, Kade-chan respondió él, y su sonrisa se amplió cuando ella puso los ojos en blanco y se dejó caer de espaldas, dejando caer la cabeza del borde de la roca para seguir mirándolo. Lo que no entiendo es tu obsesión con esas novelas y tuyas. Ja. Kade le dirigió una sonrisa, con los ojos iluminados por la diversión, sin darse cuenta de que era la primera vez que mostraba una emoción positiva en mucho tiempo. Eso es porque no tienes buen gusto. Supongo que eso es lo que pasa cuando lees pergaminos y practicas Kinjutsu todo el tiempo. Necesitas algo de variedad. Mi conocimiento de Jutsu excede cualquier cosa que tus libros sucios jamás podrían ilustrar. Bueno, si estuvieran ilustradas, sería una historia completamente diferente, eso es seguro. Una risa se instaló entre ellos y los ojos de Orochimaru se iluminaron con una idea. Solo había salido para ver qué estaba haciendo, después de haber terminado de entrenar a Sasuke y de instalar su nueva oficina y dormitorio. Sin embargo, aunque sus emociones parecían bastante estables en ese momento, él sabía lo que se estaba escondiendo debajo de la superficie. Quizás era hora de sacarlos a la luz. Sobre el tema del jutsu, comenzó el Sannin, observando con su habitual sonrisa tímida cómo Kaede se daba la vuelta y dejaba que una mano cubriera la roca, descansando ahora que tenía tiempo para hacerlo. Han pasado 2 semanas desde tu última sesión de entrenamiento, y como tienes algo de tiempo libre, te sugiero que te deshagas del óxido, por así decirlo. Ja. Sí, déjame encontrar un muñeco de entrenamiento al azar en medio de la sabana. Orochimaru arqueó una ceja y se quedó mirándola fijamente por un momento antes de levantar la suya con sorpresa. Espera, dijo, enderezándose hasta quedar sentada. ¿Estás diciendo que entrenarás conmigo? ¿Qué mejor manera de poner a prueba toda tu fuerza que con alguien de rango superior a ti? Ja. Eso dices, pero un día te voy a vencer de una vez por todas. Kade sonrió, disfrutando la idea de desahogarse mientras se levantaba y saltaba, aterrizando casi en silencio frente a su líder. A pesar de sus irritantes palabras durante su turno en el bosque, sabía que esta sería la manera perfecta de desahogarse sin emocionarse demasiado en el proceso. ¿Qué mejor manera de liberar tus emociones que patear el trasero del hombre que más odias? Orochimaru se rió entre dientes y se alejó un poco, observando cómo Kaede se quitaba la túnica y las sandalias. Creo que el día que me derrote será el día en que elija sentir lástima por ti. ¿Ah, sí? Kade entrecerró los ojos y la determinación brilló en ellos mientras adoptaba una postura de combate. Pruébalo. No te preocupes, se puso en posición de combate, una serpiente se deslizó fuera de su manga, se enroscó alrededor de su mano antes de silbar y mostrarle los colmillos a Kaede. Eso planeo. Entonces los dos se pusieron en marcha, Kade se abalanzó sobre él con las manos en las mangas y Orochimaru supo que iba a por su kunai. Rápidamente extendió la mano y la serpiente con la que se había armado se lanzó hacia ella. Sin embargo, la pelirroja se rió mientras saltaba al aire para esquivar el ataque y formaba señales con las manos, demostrando que sus acciones anteriores eran un engaño. Katon. Gokaki no Jutsu. Rugió, inhalando profundamente antes de escupir una enorme bola de fuego. Orochimaru esquivó rápidamente las llamas y la serpiente que tenía delante se desprendió y se lanzó al aire tras la kunoichi que caía. La pelirroja jadeó cuando la serpiente se enroscó alrededor de su torso, pero en lugar de atrapar sus brazos, la serpiente simplemente la atravesó. ¡Oh! El Sannin tarareó, su sonrisa se ensanchó mientras sus ojos amarillos escaneaban el área en busca de la extraidora, la serpiente aterrizó y sacudió su cola mientras también la buscaba. La verdadera debe estar cerca, de repente, se escuchó el sonido de arena arrastrándose detrás de él y giró rápidamente, lanzando un kunai a la kunoichi, quien lo bloqueó con el suyo y lo envió girando por el aire. Luego lanzó el suyo y vio cómo rebotaba en la hoja suspendida, alterando su trayectoria. La serpiente dejó escapar un doloroso silbido cuando el cuchillo desviado se disparó hacia abajo y se clavó directamente en su cuerpo, matándola en unos momentos. Sin embargo, Orochimaru no se inmutó y aprovechó ese momento para ponerse frente a Kaede y golpearla con fuerza en la nariz. Mientras ella se tambaleaba hacia atrás y gritaba por la sorpresa, él siguió sus movimientos y le asestó 2 o 3 golpes más antes de patearla en la cabeza y enviarla al suelo debajo de él. Kade siseó mientras caía al suelo, pero levantó la vista justo a tiempo para ver al Sannin levantar el pie para atacar de nuevo. Entonces utilizó rápidamente el Shunshin no Jutsu para poner una pequeña distancia entre ella y su oponente.
Se tomó un segundo para recuperar el aliento, limpiándose la sangre de la nariz con el dorso de la mano, mientras Orochimaru se quedaba allí, sereno, como si esto no fuera nada para él. Esto hizo que un poco de rabia saliera a la superficie. ¿Crees que eres tan especial, no? Espetó, formando sellos con sus manos para el jutsu que había usado contra él durante su anterior batalla de vida o muerte. Katon. Taif como Yasu. Exhaló el gran torrente de llamas que se enroscaron juntas, formando un tornado de calor puro. Lamentablemente, aún no había podido controlar dónde se unía el tifón, por lo que tuvo que gastar un poco más de chakra para lograr que avanzara hacia el Sanen que estaba frente a ella, y se divirtió al ver que logró hacerlo moverse sin que estallara en una ola generalizada de brasas. Sin embargo, al no tener un jutsu para desviarlo, fue bastante tedioso. Hizo algunas volteretas hacia atrás y observó cómo Kaede soltaba un jadeo y el tifón finalmente se apagó y dejó pequeñas brasas en el aire. Todavía no podía mantener el jutsu girando mientras movía, pero había avanzado más desde la última vez que había visto sus esfuerzos en acción. Quizás debería continuar con nuestras sesiones de entrenamiento de antes. Gritó Orochimaru mientras desaparecía de la vista, dejando atrás una pila de serpientes, que explotó en una nube de niebla cuando apareció detrás de Kaede de repente. Tal vez entonces puedas controlar tu nuevo jutsu. La ninjutsu que esperaba jadeó y se dio la vuelta para golpear a Orochimaru en la cara, pero él lo atrapó y le devolvió el golpe, enviándola a toda velocidad contra una roca cercana. Ella siseó mientras caía de la superficie de piedra y aterrizaba en el suelo frente a ella, sintiendo que la ligera agresión de antes se amplificaba, haciendo que su piel adquiriera un brillo suave. TCH, no sabes cuándo callarte, ¿verdad? Gritó, poniéndose de pie y pateando hacia él. Esta vez arrojó algunos shurikens por delante de ella, que él evitó con facilidad, pero en el momento en que parpadeó, ella se fue. En su sorpresa, miró a su alrededor hasta que la escuchó gritar desde arriba y levantó la vista justo a tiempo para que ella le diera un golpe con el pie en la parte superior de la cabeza. Soy mucho más dura de lo que crees. Todo el cuerpo de Orochimaru cayó con la fuerza y su cabeza se estrelló contra el suelo. Escupió sangre y rodó, atrapando el pie de Kaede cuando ella fue a aterrizar sobre su cabeza por segunda vez. Su gruñido entre dientes se transformó en una sonrisa arrogante y su cabeza de repente se estiró y rodeó su pierna, subiendo por su espalda antes de que sus colmillos se engancharan en su cuello. Ella se quedó paralizada cuando el dolor sacudió su columna vertebral, luego todo su cuerpo se entumeció. Incapaz de moverse realmente, cayó de rodillas, y fue entonces cuando Orochimaru rodó sobre su estómago y saltó, pateándola con fuerza en la barbilla para que cayera de espaldas. Luego se dejó caer sobre su cintura, sosteniendo un kunai en su cuello para significar el final de la sesión de entrenamiento, ya que ella ya no podía moverse ni defenderse. Los dos permanecieron inmóviles por un momento, sin aliento por la batalla, antes de que Kaede sonriera, riéndose mientras intentaba mover su cuerpo, solo para que éste se contrajera. Parecía que no se había movido por un tiempo, pero al menos su piel brillante se había atenuado a medida que se calmaba. Olvidé que podías estirar el cuello como el monstruo que eres. Ella le dijo, y él se rió entre dientes, poniéndose de pie y guardando su kunai en el bolsillo. ¿Así es como le agradeces a alguien por ayudarte? Preguntó, extendiendo su mano para que ella la tomara. ¿De qué diablos estás hablando? Preguntó ella, reuniendo fuerzas para estirar la mano y agarrarle la suya. No le gustaba la idea, pero al mismo tiempo sabía que, de lo contrario, no podría moverse. HM, has estado bastante hostil desde que regresaste de tu misión. Dijo mientras la ponía de pie y esperaba hasta que mantuviera su postura antes de soltarla, dejando su mano más fría que antes, mientras él daba un paso atrás y colocaba sus manos en sus caderas. Tu estado se parecía al que tenías durante los exámenes Chunin, y como eso representaba una amenaza para mis planes, solicité el entrenamiento para asegurarme de que conservaras la poca cordura que te quedaba. Kaede se detuvo sorprendida, después de pasarse los dedos temblorosos por el cabello para quitarse el polvo, pero luego se detuvo y lo miró con curiosidad. Espera, ¿no estabas buscando desahogarte? Preguntó. No te confundas, simplemente aproveché una oportunidad para dejarte desahogarte mientras también mantenía mi propia diversión, matando dos pájaros de un tiro, por así decirlo. Orochimaru se giró para regresar al escondite. La oferta de entrenamiento sigue sobre la mesa, ahora que has demostrado tu lealtad a mi aldea, mi oficina es difícil de perder, si decides aceptar, estaré esperando. Luego se fue y Kaede se limitó a observarlo.
Al igual que la vez que vio su determinación cuando viajaba para hablar con Tsunade, una pequeña parte de ella se preguntó si realmente quedaba algo bueno en el shinobi psicótico con una venganza. El silencio pasó por un momento antes de que Kaede se detuviera y sacudiera la cabeza, regañándose a sí misma por volver a ese momento de incertidumbre. Solo que esta vez, mientras se giraba para alejarse del escondite en busca de un lugar agradable para leer, se detuvo una vez más y miró hacia atrás. Tal vez, él realmente era más que el monstruo por el que ella lo conocía. Ella dejó escapar un resoplido y se alejó, discutiendo consigo misma mientras revivía cada cosa mala que él había hecho que la llevó a este momento, solo para vacilar cuando los recuerdos de él salvándole la vida en 2 ocasiones vinieron a su mente. Luego llegó el momento en que él le dijo abiertamente que la muerte no era la respuesta cuando ella pensó en quitarse la vida. Y finalmente, la vez que se acercó a ella por la muerte de su amiga y le contó exactamente cómo había reaccionado su familia, solo para hacerle ver que reprimir su dolor solo lo empeoraría. Apretó los puños y miró sus sandalias, que se habían detenido frente a sus accesorios descartables. Había matado a su mejor amiga, y ahora que las puertas emocionales se habían abierto, contuvo un sollozo mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos y caían al suelo. «Maldita sea», susurró, agarrándose el pecho porque le dolía mucho, rechinando los dientes mientras se castigaba de adentro hacia afuera por lo que había hecho. Sin embargo, mientras lloraba, algo hizo clic en su mente y sus ojos se abrieron de par en par, mientras las lágrimas caían por sus mejillas. Los sollozos se detuvieron y ella parpadeó, limpiando las lágrimas, solo para que volvieran a acumularse. Había algo en su mente que le impedía verse a sí misma como un monstruo, algo deformado y retorcido por sí mismo. A pesar de matar para escapar, había hecho lo que tenía que hacer, y en el rincón más oscuro de su mente, se dio cuenta de lo que había ganado con el asesinato de su mejor amiga. Ella había adquirido la capacidad de hacer lo que quisiera, ser quien quisiera, ir a donde quisiera. Ella finalmente era libre. Un gemido y un movimiento se escucharon en la oscuridad de la habitación de Kaede durante las primeras horas de la mañana, aunque para cualquiera que viviera en el escondite, el tiempo era irrelevante, solo el día, el mes y el año parecían importar, e incluso entonces eran difíciles de precisar sin la ayuda del sol. La masa viviente desafiante se dio vuelta mientras parpadeaba cansadamente, habiendo dormido demasiado una vez más después de esforzarse demasiado la noche anterior durante su entrenamiento. Ahora yacía allí, envuelta en una oscuridad perpetua, antes de inhalar suavemente y exhalar un destello de llama para encender la vela que estaba a su lado de la cama, llenando la habitación con el reconfortante resplandor naranja. Con un gruñido y una queja, se dio la vuelta y se sentó, pasándose las manos por el rostro somnoliento para despertarse aunque sea un poco. Suponiendo que había puesto en orden su calendario desde que llegó aquí, sabía qué día era, y ese hecho agrió su humor incluso antes de levantarse de la cama para prepararse. Hoy, era su 49º cumpleaños. Curiosamente, también marcaba el primer año y 2 meses desde que se le había concedido el acceso a Otogakure sin estar confinada en una cámara de cristal. Se quejó, mirando el libro en su mesita de noche, luego la puerta del baño, antes de salir de la cama y entrar en la pequeña habitación equipada con una combinación de ducha barra bañera, un inodoro y un lavabo. «Feliz cumpleaños, supongo», murmuró sin entusiasmo mientras cerraba la puerta para prepararse para el día. Después de unos 20 minutos de usar las instalaciones, ducharse y vestirse, la pelirroja abrió la puerta de su dormitorio y salió a la luz pública ante los ojos de los miembros de Otogakure, solo para detenerse sorprendida cuando Sasuke, que había regresado de una pequeña misión, pasó blandiendo una espada nueva. Fue una sorpresa, por decirlo menos, considerando que había salido la noche anterior sin armas y había regresado con un objeto afilado y peligroso como resultado. Aunque ella no tenía idea de por qué eso le sorprendía, especialmente considerando para quién trabajaba. Por supuesto, la imagen de él sosteniendo esa espada le hizo darse cuenta de algo que alegraría su día exponencialmente. Esa espada debía haber sido un regalo, y como era su cumpleaños, también podría conseguirse algo agradable, considerando que había estado ahorrando su ryo desde la última vez que había derrochado un poco durante una misión. Con un resoplido y una sonrisa, regresó a su habitación y recogió su pequeña bolsa llena de monedas, la guardó en su faja mientras salía una vez más y cerraba la puerta detrás de ella. Tendría que asegurarse de no tener ninguna misión a la que asistir, pero aparte de eso, no era como si alguien pudiera impedirle que intentara disfrutar de su día especial. Aunque esperaba que nadie supiera que era su cumpleaños, odiaba la idea de recibir atención y elogios de esas personas.
No es que pensara que a ellos les importaría siquiera. La experta en ninjutsu se dirigió a la oficina de Orochimaru con un pequeño paso, emocionada por la perspectiva de ir a la ciudad cercana y gastar el dinero que tanto le había costado ganar en algunos lujos para ella, algo que había dado por sentado cuando vivía en Sungakure. Sorprendentemente, el pensamiento de Sunagakure no la molestaba tanto hoy, todavía le dolía, en el fondo, pero como había encontrado algo emocionante para ocupar su mente, no le costó mucho separar ese pensamiento y pasar a otra cosa para distraerse. En cuestión de minutos, se encontró parada afuera del estudio de Orochimaru, donde había un símbolo de serpiente tallado en la puerta de madera. Sin perder un segundo, entró en la habitación sin tocar, algo que se sabía que hacía con bastante frecuencia. Sin embargo, para su sorpresa, vaciló y se detuvo cuando Orochimaru, que estaba sentado en una de sus muchas mesas, cerró de golpe un libro y le lanzó una mirada irritada y bastante peligrosa. ¿Sí? ¿Qué pasa? Siseó con cierta impaciencia, odiando que ella entrara sin más. Creo que la mayoría tocaría antes de entrar, así que debe ser lo suficientemente importante como para arriesgar tu vida. Kade frunció el ceño con una leve confusión antes de sonreír maliciosamente y apoyarse contra el marco de la puerta con una mano en la calera. ¿Qué pasa, Snake Eyes? ¿Te interrumpí mientras escribías en tu diario? Señaló el libro juguetonamente. Debo admitirlo, nunca te vi como el tipo de persona que tiene uno de esos. Orochimaru se rió entre dientes, restándole importancia a su comentario, aunque su risa parecía forzada, como si el sonido en sí mismo hubiera sido creado para silenciarla. Y tendrías razón al asumir eso. No soy de los que escriben sus pensamientos en un diario, esto es simplemente una lista de posibles jutsu que podría desarrollar en el futuro si recupero la habilidad para hacerlo. ¿Ah, sí? Kade inclinó la barbilla hacia el libro, en un pequeño desafío astuto. Pruébalo. Lo haría, pero sé muy bien que alguien de tu naturaleza encontraría el texto demasiado complicado de comprender. Sonrió alegremente cuando ella dejó de sonreír y luego cambió de tema, ya que estaba realmente ocupado. ¿Ahora, qué quieres? Estoy en medio de mi investigación y quiero que me dejes en paz. Kade normalmente habría continuado la conversación por el mismo camino que había tomado anteriormente, sin embargo, considerando sus planes deseados, se permitió distraerse solo esta vez. Está bien, daré un paso atrás esta vez. Comenzó, empujándose del marco de la puerta para ponerse de pie. Me preguntaba si tenía alguna misión programada para hoy. No, todas las misiones que tengo en este momento son para shinobi de nivel Chunin o inferior. Arqueó una ceja cuando la expresión de Kaede pareció iluminarse, algo que solo estaba acostumbrado a ver cuando le ofrecía una oportunidad de libertad. ¿Por qué importa? Kade se encogió de hombros. Solo pensé en preguntar. Quería ir a la aldea cercana por un tiempo, y lo último que quiero es que tu trasero sediento de sangre me persiga por no hacer bien mi trabajo. Orochimaru sonrió ante sus palabras, divertido por la idea de que ella se preocupara por él persiguiéndola. Esta mujer no tenía miedo, él dudaba que ella siquiera pestañeara. No veo ninguna razón por la que no puedas hacer lo que quieras, afirmó, dejando el bolígrafo y poniéndose de pie para dirigirse a ella apropiadamente. Siempre y cuando no llames la atención y pongas en riesgo toda nuestra operación. Kade soltó una mueca burlona y puso las manos en las caderas. Ya sea que lo haya hecho o no, no tienes elección en el asunto. Dijo con valentía, levantando la cabeza para mirarlo correctamente, lo cual era bastante cómico, dada la diferencia de altura desde su transformación. Solo estaba preguntando si tenía trabajo, no pidiendo tu permiso para ir a la ciudad. Sin esperar una respuesta, giró sobre una de las plataformas de madera conectadas a sus sandalias y se alejó de él, mirando por encima del hombro y dándole un saludo burlón mientras sonreía. No me esperes despierto, Orochimaru-sama, no planeo regresar hasta que esté borracha. Sin embargo, vio un movimiento con el rabillo del ojo, lo que la obligó a dar un giro de 180 grados y mirar de nuevo a Orochimaru mientras atrapaba el pequeño saco que le arrojaron. Por la forma en que tintineó cuando lo atrapó, supo que estaba lleno de monedas metálicas. Espera, ¿para qué me estás dando esto? Preguntó con curiosidad, mirando de las monedas al Sanen que tenía delante, que parecía complacido consigo mismo y divertido por su reacción. Como has cumplido con tus deberes hasta este punto con pocas quejas y poco desafío, creo que una pequeña recompensa está en orden. Sus ojos brillaron a la luz de las velas, disfrutando de sus emociones mientras sus rasgos bronceados se deformaban por la sorpresa. Considéralo un bono por tu arduo trabajo.
Aunque así lo expresó, nunca dejaría escapar que sabía exactamente qué día era y por qué ella planeaba ir a la ciudad, a pesar de que no había estado interesada en ningún otro momento antes de ese momento. No, nunca se permitiría a sí mismo ni a nadie asumir que ese bono era una especie de regalo de cumpleaños. Él no era ese tipo de hombre, simplemente quería ver su reacción al recibir un bono por primera vez. Aunque Kaede pareció bastante sospechosa por unos momentos, finalmente soltó una carcajada y se guardó la bolsa en el cinturón, junto con su propia billetera. Lo que tú digas, Snake Eyes. Bromeó, dándose la vuelta para irse. No voy a decir que no a un poco de dinero extra. No esperaba menos. Kaede, una vez más, le hizo un saludo simulado con dos dedos, antes de salir por la puerta y cerrarla detrás de ella, dejándolo riéndose para sí mismo por su reacción audaz y enérgica ante su regalo. Aunque comprendía sus deseos de celebrar su cumpleaños, en el fondo estaba bastante sorprendido de que ella quisiera siquiera reconocer el día, considerando las muchas cosas por las que había pasado a lo largo de su vida. Después de todo, él mismo ni siquiera consideraba importante su cumpleaños y en cambio dedicaba su tiempo a forjar un camino hacia sus ambiciones. Mientras tanto, Kaede avanzaba por el pasillo con paso alegre y su cintura tintineando agradablemente gracias a las dos bolsas con monedas que había traído consigo. Se sorprendió un poco de recibir algo de Orochimaru, y mucho menos algo que realmente apreciara. Por supuesto, lo atribuyó a que era exactamente lo que él dijo que era, una recompensa, ya que no podía comprender la idea de que él realmente hubiera considerado su cumpleaños y lo hubiera recordado lo suficientemente bien como para darle algo a cambio. Y con su misión más reciente, una bonificación tenía sentido, considerando lo que esa misión significaba con respecto a su lealtad. El pensamiento de su misión anterior la hizo vacilar mientras abría la puerta del escondite y entrecerraba los ojos ante la dura luz que provenía del brillante sol de media tarde que se asomaba por la puerta de arriba. Por una fracción de segundo, se le encogió el estómago y su expresión se deformó por la culpa y la incomodidad. Ella estaba siendo recompensada por la peor acción que había cometido en su vida. Al darse cuenta de que se estaba cayendo por una pendiente resbaladiza, respiró profundamente y sacudió la cabeza, salió por la puerta y subió los escalones hacia la sabana abierta. Ese día no se permitiría detenerse en las cosas malas, sino que trataría abiertamente de disfrutar y vivir una vida normal, aunque fuera solo por unas horas. Sonaba mejor que castigarse por algo que ya no podía controlar. No podía hacer retroceder el tiempo, así que no tenía sentido estresarse por eso ahora. Ella no arruinaría su primer día libre en años. BHBL. Vaya, esperaba algo más grande. Había pasado apenas 1 o 2 horas desde que Kaede había dejado Otogakure, y ahora se encontraba frente al gran arco que conducía a una aldea relativamente pequeña que tenía un imponente templo situado justo en el medio. Aunque era la única ciudad durante 1 o 2 horas más, era diminuta y solo tenía unas pocas tiendas y aproximadamente el doble de casas que las que habitaban los civiles. Kaede se encogió de hombros y sonrió mientras entraba en los confines de la ciudad, completamente consciente de que la gente comenzaba a mirarla y a susurrar entre sí en el fondo. Con su apariencia llena de cicatrices y algo salvaje, estaba acostumbrada a que la miraran con lascivia, la juzgaran y la temieran. Por lo tanto, hasta que la molestaran deliberadamente, ella ignoraría su existencia para disfrutar de su tan esperado día libre. Cierto. Dijo con valentía, sorprendiendo a algunas personas mientras sonreía y sacaba su bono, optando por usarlo primero ya que había más allí que en el suyo. Lo primero que voy a hacer es conseguirme algunos libros nuevos. Con un paso alegre y los ojos iluminados por una sensación de libertad olvidada, la pelirroja entró en el pequeño mercado lleno de pequeñas tiendas y entró en la librería más cercana para comprarse un nuevo libro. Incluso ella se estaba aburriendo de releer la misma historia una y otra vez, así que ahora era el momento de darle un poco de emoción. Sin embargo, aunque dijo que, al final, la mujer se fue con 2 volúmenes más del Paraíso Icha Icha, esta vez los volúmenes 2 y 3, la continuación del libro que había mantenido consigo durante más de 1 año de su vida, y muchos más antes de su secuestro. Soltó una carcajada y se alborotó el cabello tímidamente, regañándose a sí misma por haber ido directamente a leer un libro que entendía y amaba. ¡Qué sorpresa tan grande para algo nuevo! Pensó distraídamente antes de entrar en unas cuantas tiendas más y finalmente salir con un buen botín de artículos. Con su tesoro en la mano, se dirigió hacia el parque que estaba al otro lado del mercado.
La cumpleañera encontró un lindo banco de madera, a la sombra de un gran roble, y se sentó allí, decidiendo apoyarse en un brazo del asiento de madera mientras sus pies descansaban en el otro. Como tenía todo el tiempo del mundo, 1 o 2 horas de lectura no la matarían, y disfrutaba bastante del bullicio de la gente de la zona, siempre y cuando no la molestaran, por supuesto. Cuando vivías en una especie de búnker subterráneo y silencioso, los sonidos de un mundo vivo, amoroso y en constante movimiento podían ser tanto un consuelo como una distracción. Por supuesto, en ese momento, el consuelo se convirtió en dolor, cuando un objeto duro y pesado golpeó la parte posterior de su cabeza, lo que la hizo sisear y sentarse, agarrándose la parte posterior de su cráneo donde el objeto había hecho contacto. ¡Ah, qué diablos! Se volvió hacia la fuente del disturbio, solo para ver una gran roca en el suelo, con una pequeña mancha de su sangre en su superficie afilada. Chasqueó la lengua y miró su mano, viendo pequeñas gotas rojas allí también. ¿Quién diablos le había arrojado una piedra? Eres un monstruo. La pelirroja tarareó y sus ojos se dirigieron hacia el parque infantil cercano, donde un niño pequeño con una curita sobre la nariz y un diente faltante la miró fijamente, mientras su madre, bastante asustada, lo hacía callar. Al principio, Kaede estaba confundida y miró a su alrededor para ver si había apuntado a otra persona y había fallado, pero cuando vio que no había nadie más cerca, la situación realmente hizo clic en su mente. Esta ciudad era parte de un país que no tenía aldea ninja, por lo tanto, la llegada de Otogakure probablemente fue una gran noticia y aterradora al mismo tiempo. Tendría sentido que Orochimaru hubiera enviado a algunos de sus camaradas con anticipación para asegurarse de que no dirían ni una palabra de su ubicación a nadie, por lo tanto, la gente aquí sabía solo por el cinturón de cuerda alrededor de su brazo, que ella era parte de dicha aldea y, por lo tanto, su enemiga. Un profundo suspiro escapó de sus labios mientras se limpiaba la mano y luego volvía de guardar el libro en la bolsa que contenía sus pequeños hallazgos. La madre todavía estaba tratando de hacer callar a su mocosa cuando la mujer se puso de pie y comenzó a caminar hacia ella, su aura, todo su ser, se volvía más oscuro y más peligroso con cada paso. Una vez que se detuvo frente a ellos, el ceño fruncido que alguna vez lució Kaede se transformó en una sonrisa maliciosa y amenazante y los miró fijamente. Oye, comenzó, cruzándose de brazos mientras sus intensos ojos castaños permanecían fijos en el niño que había lanzado la piedra. ¿Tus padres nunca te enseñaron a no lanzar piedras a extraños peligrosos? Lo siento, normalmente es un chico muy bueno, empezó la madre, intentando llevar a su hijo detrás de su figura agachada. Sin embargo, el niño parecía decidido a demostrar su valentía, a pesar de la estupidez de su acción. No te tengo miedo. Espetó, apartándose de su madre para pisar el pie de Kaede, lo que normalmente la habría hecho retroceder, pero ella no se movió, no queriendo mostrar debilidad, ni siquiera ante un niño como este. Eres un monstruo que trabaja para ese malvado hombre serpiente. Hiciste daño a nuestras familias y nos obligaste a guardar silencio al respecto, te odio. ¿Ah, sí? La sonrisa siniestra de la mujer se amplió hasta convertirse en una mueca oscura y levantó las manos para hacer las señales de su jutsu katon. Parece que tengo que darle una lección a una mocosa como tú. La madre dejó escapar un grito de terror y recogió a su pequeña cría Goblin, que también estaba temblando en ese momento, y la Kunoichi Oto, moralmente carente, observó con diversión cómo huían en un intento de salvar su propio pellejo. Como ella dijo, estaba acostumbrada a que la gente la viera como algo inhumano, y esa pequeña mierda malcriada solo estaba pidiendo que la asustaran para que se corrigiera. Kaede se dio la vuelta y, cuando sus ojos se encontraron con los espectadores que se habían detenido para ver de qué se trataba el alboroto, todos se agitaron ligeramente y desviaron su atención. Continuaron con sus días como si nada hubiera pasado. Después de un segundo de recuperar la compostura, soltó un bufido molesto y regresó al banco donde había dejado sus pertenencias. Ahora que los alborotadores se habían ido, ella podía leer en paz. La culpa susurrante que sentía en lo profundo se hacía cada vez más silenciosa cada vez que hacía algo que alguna vez consideró cruel, y con su misión más reciente, ya no le importaban esos pequeños actos de malicia. ¿Por qué debería importarle a ella si a los demás no les importaba? La experta en ninjutsu se sentó y se reclinó, mirando al cielo por un momento, mientras pensaba en sus reacciones y las palabras del chico sobre Orochimaru. Todo fue gracias a su naturaleza tortuosa que le habían dado el título de monstruo para empezar, siendo él mismo un monstruo. Sin embargo, ese pensamiento desvió su atención hacia la bolsa de papel que tenía a su lado, donde su lectura más reciente se encontraba sobre la pila de tesoros.
Es realmente un monstruo. Pensó distraídamente, sacando el libro de la bolsa y mirando su nueva y brillante cubierta. ¿Nunca había oído hablar de un monstruo que les dé una bonificación a sus subordinados traidores? Ni siquiera ella podía negar su bondad cuando la prueba de ello estaba ante sus ojos. Aunque realmente deseaba poder hacerlo, mientras se le hundía el estómago y una mueca se dibujaba en su rostro. Entiendo que me salve la vida, reflexionó, guardando el libro en la bolsa mientras se ponía de pie y lo recogía en sus brazos. Especialmente porque mi jutsu ha mejorado gracias a estos molestos experimentos. Ese pensamiento la hizo burlarse y mirarlo con enojo, odiaba simplemente reconocer eso, pero era la verdad. ¿Pero la bonificación? No, eso no está bien, un monstruo no recompensa los fracasos. Un monstruo los mata. Un gemido escapó de sus labios y se pasó los dedos por el flequillo, sintiendo que le empezaba a doler la cabeza por haberlo pensado demasiado y por el reciente trauma que le había provocado esa piedra tan grande. En lugar de pensar demasiado en ello, decidió que lo mejor sería buscar un buen bar donde beber algo. Quizás relajarse con un poco de alcohol fuerte le vendría bien, definitivamente no le hizo ningún daño, considerando la última vez que bebió. A veces todavía sonreía levemente ante el cumplido que Jiraiya le dio cuando se topó con él. Habría sido un buen amigo si nos hubiéramos conocido cuando yo era una niña. Con ese agradable recuerdo, se alejó del banco y se dirigió nuevamente al mercado, justo cuando el sol comenzaba a ponerse en el horizonte. BHBL. Las estrellas brillaban sobre la singular formación rocosa que ocultaba a la vista la entrada en forma de serpiente del escondite, el silencio llenaba la sabana mientras la mayoría de las criaturas que vivían en este entorno optaban por dormir durante el resto de la noche, ya que ya había pasado la medianoche como mínimo. Las pocas criaturas que deambulaban por allí durante esta hora se asustaron cuando el sonido de un canto terrible rompió la paz, y una mujer de pelo rojo y una botella de sake medio vacía en la mano se tambaleó hasta la entrada de su casa. Al final, había gastado hasta el último ryo que tenía en el bar, y sabiendo que el viaje a Otogakure duraría aproximadamente 1 o 2 horas, había optado por comprar una bebida para el viaje, disfrutando del tonto subidón que le daba el alcohol. Honestamente, la mayoría esperaba que fuera el tipo de borracha deprimida, considerando la última vez que bebió y todo lo que había pasado. Pero con toda honestidad, durante ese momento, su lado más salvaje y bullicioso tendía a mostrarse y establecerse como su personalidad básica durante esos momentos. Por supuesto, esa personalidad no la iba a ayudar a bajar las escaleras con más facilidad, ya que tropezó hasta la entrada del escondite y bajó por la escalera que conducía a los pasillos principales. Sus manos, bronceadas y llenas de cicatrices, tantearon la pared en busca de algún punto de apoyo para asegurarse de no caerse y romperse el cuello. En general, diría que fue un cumpleaños bastante exitoso, se divirtió, a pesar de que le arrojaron una piedra a la cabeza que, afortunadamente, había dejado de sangrar en ese momento. Voy a hacer que me la revisen mañana, dijo arrastrando las palabras mientras terminaba de descender hacia la oscuridad y soltó una maldición aguda cuando tropezó en el último escalón, mirándolo como si no hubiera estado allí hace un momento. Cuando estuvo segura de que lo había imaginado, se encogió de hombros y se giró para encarar el pasillo, tambaleándose por su estructura en sombras mientras tarareaba la melodía desafinada que había estado cantando en la superficie. Aunque planeaba dormir, la bolsa que llevaba con su botín dentro significaba que primero tenía que hacer un viaje rápido a la cocina, ya que allí había algunos curries ya preparados que necesitaba guardar para una cita posterior. Con ese pensamiento, se detuvo frente a la puerta de la cocina antes de poder pasar y la abrió de un empujón para echar un vistazo dentro y ver si había alguien que pudiera presenciar su estado de embriaguez. Una vez que estuvo segura de que estaba vacía, sonrió y entró tranquilamente, sacando sus curries para guardarlos, dejando caer la comida congelada 1 o 2 veces mientras maldecía. Sin que ella lo supiera, Orochimaru la había oído tropezar por el pasillo y la había seguido con curiosidad en la oscuridad para ver qué estaba haciendo. Ahora estaba apoyado contra la pared cerca del refrigerador, sonriendo mientras la divertida vista de sus errores de borracha lo entretenía enormemente. Debería haber sabido que gastarías tu bono en esos libros infernales. Dijo, con los ojos brillantes cuando ella gritó de sorpresa y se dio la vuelta, resbalándose en el piso liso y usando sus manos para agarrar los mostradores detrás de ella, dejándola en una posición muy tonta, encorvada contra la superficie de piedra utilizada para preparar la comida. Veo que tus sentidos se han embotado con el sake que has estado bebiendo. Cade parpadeó 1 o 2 veces mientras su mente la alcanzaba y resopló, haciendo pucheros por asustarla.
Esa fue una gran sorpresa para él, y admiró la expresión por un momento, preguntándose qué haría falta para que ella pusiera esa cara cuando estuviera sobria, ya que probablemente la humillaría y le daría más munición para burlarse de ella. Tienes que decirme cuando entras en una habitación, imbécil. Ella balbuceó agresivamente, sacándolo de sus pensamientos, sin darse cuenta de que él había estado mirando sus labios por un momento. Ah, ¿sí? Creo que un Jounin de tu nivel debería saber al instante cuando alguien se acerca por detrás, ¿eh? Su sonrisa burlona se convirtió en una mueca y se cruzó de brazos, arqueando una ceja como si la desafiara. Ya sea que estés intoxicada o no. No estoy intoxi borracha. Gruñó Kaede, dándole la espalda para continuar desempacando sus cosas, viendo el libro asomándose de la bolsa, lo que la hizo sonrojarse levemente a través de la neblina de borrachera. Así fue como se enteró de sus libros. ¿Qué haces, por cierto? Preguntó la pelirroja ebria, mientras terminaba de guardar los productos perecederos y recogía los libros sin la bolsa para llevarlos a su habitación. No estamos en ninguna misión, así que puedes dormir ahora, ¿no? Me halaga que te preocupes tanto por mi bienestar, Firecracker. Comenzó, interrumpiéndola cuando ella iba a protestar, lo que le valió otro puchero infantil. Sin embargo, solo estaba esperando a que regresaras para poder informarte sobre tu próxima misión. Ahora mismo. Soltó ella, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Orochimaru se rió entre dientes, sus hombros temblando levemente, nunca la había visto borracha, esta era una vista bastante divertida por decirlo menos. Su interés en sus reacciones y represalias solo aumentó aún más con este conocimiento. No, tendrás suficiente tiempo para ponerte sobria, te lo aseguro. La miró con ese brillo astuto en sus ojos, solo acentuado aún más por la luz de las velas. Incluso así, creo que esto es algo que podrías lograr, incluso en tu estado actual. Ah, ¿sí? Kade tomó un trago de sake y lo hizo girar en la botella. Estuvo tentada de ofrecerle un poco, pero incluso borracha, sabía que nunca se perdonaría haber sido amable con él y haberle ofrecido un poco de su preciado licor. ¿Qué tienes para mí? Nos han llegado noticias importantes de nuestra base en Mizuno-kuni que exigen mi atención. Orochimaru se apartó de la pared y se acercó a ella, dejando caer los brazos a los costados. Por lo tanto, partiré mañana junto con Sasuke-kun y Kabuto. Miró su botella de sake, luego su estatura más baja antes de mirarla a los ojos. Hasta que regresemos, estás a cargo de esta base y de los shinobi estacionados en el interior. Espero que te tomes tu trabajo en serio y te asegures de que nadie descubra nuestra ubicación. Kade arqueó una ceja y se burló, sonriéndole, apoyándose contra el mostrador de nuevo como si su figura más alta no la intimidara. Nunca pensé que vería el día en que me confiaras tu escondite, Snake Eyes. Ella afirmó con valentía, tomando otro trago de su sake. Debes tener cuidado con eso, de lo contrario la gente pensará que te estás ablandando. Orochimaru tarareó con curiosidad mientras su sonrisa se ensanchaba, sin darle la oportunidad de reaccionar, agarró la botella e inclinó la cabeza hacia atrás, vaciando el último trago de alcohol en su boca, antes de devolverle la botella con arrogancia. No soy tal cosa, Kade-chan. Comenzó, observando con regocijo mientras ella refunfuñaba y le arrebataba la botella con una mirada fulminante. Eres simplemente la ninja de mayor rango por debajo de mí, por lo tanto, tenía sentido que te pusieran a cargo hasta que volviéramos. Está bien, lo que digas, dijo arrastrando las palabras, con los ojos cerrados por el cansancio, quería encontrar su cama inmediatamente y dormir, pero ese idiota estaba demasiado ocupado hablando con ella. Esas palabras no te sientan bien, comentó, dándose la vuelta para marcharse, pero se detuvo y la miró de reojo. Supongo que no necesito explicarte qué pasará si me desapruebas, ¿correcto? Sí. Lo despidió con un gesto. No eres difícil de leer, Snake Eyes. Si fallo, me patearás el trasero, me torturarás y luego me matarás donde estoy, ¿verdad? Parece que incluso ebrio tienes cierta apariencia de inteligencia. Su única respuesta a esa pequeña provocación fue hacerle un gesto obsceno, a lo que él se rió maliciosamente y comenzó a alejarse. Sin embargo, fue Kaede quien lo detuvo esta vez, mientras miraba la botella y se armaba de valor para hablar. Oye, Orochimaru. Se detuvo a medio paso y la miró de reojo, aunque ella se negó a mirarlo a los ojos. ¿Por qué me mantuviste con vida durante tanto tiempo, sabiendo que soy un cañón suelto? Sus ojos se abrieron y su sonrisa burlona se transformó en una mueca alegre. Oh, ella era inteligente, incluso ahora.
Cada interacción con ella solo aumentaba aún más su deseo de comprender mejor su mente interior. ¿Por qué el viento hace girar el molino, Firecracker? Reflexionó él a su vez, lo que la hizo burlarse y poner los ojos en blanco. Debería haber sabido que dirías algo así, respondió ella, luego lo despidió nuevamente, su forma silenciosa de decirle que ya podía irse, lo que hizo de todos modos, ya que tenía que descansar antes del viaje a Mizunokuni. Una vez que estuvo fuera de la vista, Kade dejó escapar un largo silbido y luego arrojó la botella de sake al bote de basura que estaba junto a la puerta, antes de sacar sus libros de la cocina y recorrer el pasillo hacia su habitación. Estaba demasiado cansada para reflexionar sobre sus estúpidas metáforas, así que optó por olvidarlo y dormir para que se le pasara la borrachera. Aunque había una pequeña parte de ella, una parte que ya no podía ignorar tanto, que creía que él no solo la mantenía con vida por su poder, no, había algo más, pero no podía precisar exactamente qué. Sin embargo, el propio Orochimaru se sorprendió gratamente por su intuición, a pesar de estar intoxicado, ella parecía ver más allá de su lógica obvia, a pesar de que él no le dio ninguna otra indicación de que tuviera otras intenciones. Al final, le había dado una razón para vivir, para medir su reacción, para obtener una respuesta de ella que daría lugar a una serie de conversaciones e interacciones entretenidas que lo dejarían divertido y agotado de todo el aburrimiento que sentía antes. Cada vez que le hablaba, ella lo sorprendía un poco más. BHBL, mi cabeza, Kade se dio la vuelta sobre las sábanas, acariciándose las sienes con los dedos mientras intentaba recordar los acontecimientos de la noche anterior. Cada pensamiento hacía que su cabeza palpitara dolorosamente, y se reencontró con los efectos negativos de beber en exceso, por primera vez en más de 11 años. Con esfuerzo, pudo recordar uno o dos detalles después de llegar al bar, uno de los cuales fue su interacción con Orochimaru, aunque no podía recordar lo que le dijeron. Mejor no haber sido amiga de él, se dijo a sí misma con dureza, mirando fijamente al techo mientras dejaba caer las manos a los costados, ligeramente desparramadas en el lugar donde cayeron. Ni muerta me van a ver siendo amiga de ese imbécil. Siseó mientras alzaba la voz, pellizcándose el puente de la nariz cuando agravó su ya palpitante resaca. Soy demasiado vieja para esta mierda, incapaz de seguir acostada con el dolor, la pelirroja cansada y estresada se sentó lentamente, gimiendo cuando le causó más dolor. Sí, demasiado vieja, necesito jubilarme. Soltó una risa cínica. Ojalá eso fuera posible en su situación. Después de hacer un esfuerzo para levantarse y vestirse para el día, abrió la puerta de su dormitorio para irse, pero se detuvo cuando notó una hoja de pergamino clavada en la superficie exterior de la puerta. La sacó con cuidado y entrecerró los ojos para ver qué estaba garabateado en el papel. A juzgar por tu comportamiento la noche anterior, he llegado a la conclusión de que no recordarás nuestra conversación antes de despertar. Te he asignado como líder interino de Otogakure durante mi ausencia en relación con una misión improvisada junto a Kabuto y Sasuke-kun. Harías bien en no decepcionarme. Orochimaru. Kade se burló, arrugando el papel en su mano, al menos tenía una respuesta para lo que habían hablado. Como si necesitara que me lo recordaras, afirmó obstinadamente, sabiendo muy bien que él tenía razón y que había olvidado su interacción. Se dio la vuelta y arrojó el papel sobre su cama, antes de salir de su habitación y caminar por el pasillo hacia la cocina. Fuera o no ella la que estuviera a cargo mientras él no estaba, sabía que necesitaba algo de comer, ante todo. De lo contrario, pasaría la mayor parte del día acurrucada sobre el inodoro, ya que las náuseas comenzaban a disminuir, no lo suficiente como para distraerla, pero sí lo suficiente como para que se sintiera mal. Me pregunto si guardé esos curries correctamente, murmuró, pasándose los dedos por el cabello mientras intentaba relajarse, le dolía todo el cuerpo. Sin embargo, cuando pasó por uno de los dormitorios que conducían a la cocina, vaciló y se detuvo, mirando hacia un lado y vio que la puerta estaba ligeramente entreabierta. Al observar la talla de una serpiente en la superficie exterior de la barrera, supo de quién era la habitación y se sorprendió de que dejara la puerta abierta para que cualquiera pudiera entrar. No es que nadie lo hiciera, todos sabían que morirían si lo intentaban, probablemente por eso se sintió cómodo dejándolo abierto. Ese idiota me debe una gran suma, dijo arrastrando las palabras con una sonrisa burlona mientras se giraba y agarraba el pomo de la puerta para cerrarla, sin embargo, con una mirada fugaz a la habitación, se detuvo antes de sellarla para que no la vieran las miradas indiscretas. En la cama había un pequeño libro con una portada escrita a mano, un libro que recordaba vívidamente de cuando irrumpió en la casa de Orochimaru el día anterior para pedirle tiempo libre.
La curiosidad la invadió y ladeó la cabeza mientras pensaba, a pesar de que le dolía la cabeza por el movimiento. Tal vez todavía estaba un poco borracha, o simplemente tenía deseos de suicidarse, pero había una parte de ella que la empujaba a coger el libro y ver exactamente de qué estaba escribiendo el Sanin. Dudaba que fuera un diario, ya que Orochimaru no parecía del tipo de persona que escribiera sus pensamientos y sentimientos. Puede que fuera una lista de jutsus, después de todo, pero fuera o no así, puede que hubiera algo ahí que facilitara su entrenamiento o le diera algo nuevo que aprender. Con la tentación triunfando sobre la tranquila voz de la razón que susurraba en el fondo de su mente, Kade entró en la habitación y cerró la puerta detrás de ella. Sin saber que sus acciones tendrían consecuencias nefastas.